¿Te has imaginado alguna vez presenciar un milagro que desafía las leyes naturales? ¿Cómo era la vida de esas personas en la época en que se realizó este milagro? ¿Y qué hay detrás de su significado? Hoy vamos a hablar sobre uno de los eventos más fascinantes de la Biblia, la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cómo logró Jesús alimentar a miles de personas con tan poco? Este milagro tiene mucho que enseñarnos sobre la fe, la provisión divina y el poder de compartir. Quédate con nosotros hasta el final de este video para descubrir todos los detalles sorprendentes de esta historia y lo que significa para nosotros hoy. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha ahora para suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que traemos aquí. Dale like si te gusta el video y comenta abajo qué otros milagros de Jesús te gustaría que trajéramos en un próximo video. Vamos juntos a explorar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Para entender mejor el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, es esencial sumergirse en el contexto histórico y cultural de la época de Jesús. En la antigua Palestina, la población vivía bajo el dominio del Imperio Romano. Las condiciones de vida eran difíciles para la mayoría de las personas. La opresión romana traía altos impuestos y la vida rural estaba marcada por el trabajo arduo y los recursos limitados. El hambre no era infrecuente y muchos vivían al borde de la subsistencia. El día a día estaba lleno de desafíos. Las personas dependían de la agricultura y la pesca para sobrevivir. La economía local giraba en torno al cultivo de trigo, cebada, uvas y aceitunas, además de la pesca en los lagos y ríos. Las familias generalmente cultivaban lo que necesitaban para comer e intercambiaban el excedente en el mercado local. En un entorno así, la comida era vista como una bendición y una señal de provisión divina. El pan y el pescado eran alimentos esenciales en la dieta de Palestina. El pan, hecho de trigo o cebada, se consumía en casi todas las comidas. Era un alimento básico, fundamental para la supervivencia. El pescado, especialmente el pescado del mar de Galilea, era una fuente crucial de proteína. La pesca era una actividad vital y muchos de los seguidores de Jesús, incluyendo a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, eran pescadores de profesión. Conocían bien la importancia del pescado en la alimentación diaria. Además de su importancia nutricional, el pan y el pescado llevaban un simbolismo profundo. El pan se asociaba frecuentemente con la vida y la subsistencia, representando el cuidado de Dios por su pueblo. El pescado, por su parte, se convirtió en un símbolo del cristianismo, representando la fe y la provisión divina. En la época de Jesús, ambos alimentos estaban entre los más comunes y accesibles, haciendo que el milagro de la multiplicación fuera aún más impactante para quienes lo presenciaron. La vida social y religiosa también influía en la alimentación. Las fiestas judías, como la Pascua y Pentecostés, estaban marcadas por grandes comidas y celebraciones. Compartir el pan tenía un significado comunitario y espiritual, reforzando los lazos entre los miembros de la comunidad. En esas ocasiones, la comida no era solo una necesidad física, sino un elemento central de adoración y celebración. Dicho esto, la multiplicación de los panes y los peces es uno de los eventos más notables registrados en los Evangelios. Este milagro se menciona en 4 pasajes bíblicos: Mateo capítulo 14, versículos 13 a 21, Marcos capítulo 6, versículos 30 a 44, Lucas capítulo 9, versículos 10 a 17, y Juan capítulo 6, versículos 1 a 15. Cada uno de estos pasajes trae un aspecto único del milagro, pero todos resaltan la magnitud del poder de Jesús y su compasión por el pueblo. La historia comienza con Jesús buscando un lugar aislado para descansar después de enterarse de la muerte de Juan el Bautista. Sin embargo, las multitudes lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y curó a sus enfermos.
Al caer la tarde, los discípulos se acercaron y sugirieron que Jesús despidiera a la multitud para que fueran a los pueblos a comprar comida. Jesús, sin embargo, dijo: «No tienen necesidad de irse, denles ustedes algo de comer». Los discípulos respondieron que solo tenían 5 panes y 2 peces. Jesús entonces mandó que la multitud se sentara en la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, dio gracias y los partió. Luego los entregó a los discípulos, que los distribuyeron al pueblo. Todos comieron y quedaron satisfechos, y los discípulos recogieron 12 cestos llenos de pedazos que sobraron. El número de los que comieron fue cerca de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ese milagro no fue solo un evento de provisión física, sino también una demostración del poder divino y la compasión de Jesús. Mostró que, con fe y obediencia, lo poco puede convertirse en mucho en las manos de Dios. Este relato es un testimonio del cuidado de Dios por su pueblo, demostrando que Él siempre proveerá lo necesario. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces va más allá de un simple acto de alimentar a una multitud. Está lleno de significados espirituales profundos que continúan resonando en nuestra fe hoy. Vamos a explorar el simbolismo del pan y el pescado, lo que este milagro revela sobre la divinidad de Jesús y el mensaje de provisión y cuidado de Dios. Primeramente, el pan es un símbolo recurrente en la Biblia, representando vida y sustento. Desde tiempos antiguos, el pan se considera un alimento básico, esencial para la supervivencia. En la oración del Padre Nuestro pedimos a Dios: «Danos hoy nuestro pan de cada día», reconociendo nuestra dependencia diaria de la provisión divina. Cuando Jesús multiplica los panes, no solo está atendiendo una necesidad física inmediata, sino también demostrando que Él es la fuente de vida y sustento espiritual. Jesús más tarde se refiere a sí mismo como el pan de vida, indicando que aquellos que vienen a Él nunca tendrán hambre espiritual. El pescado, por otro lado, tiene un simbolismo especial en el contexto cristiano. Los primeros cristianos usaban el símbolo del pescado como una señal secreta de su fe. La palabra pescado en griego es ichthys, un acrónimo de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Así, cuando Jesús multiplica los peces, también está mostrando su identidad como el Salvador prometido, aquel que viene a alimentar y salvar a su pueblo. Este milagro es una poderosa señal de la divinidad de Jesús. Realizar tal hazaña está más allá del alcance humano, evidenciando que Él posee un poder divino. Al multiplicar los panes y los peces, Jesús demuestra su dominio sobre la creación y su capacidad de proveer de manera sobrenatural. Este acto refuerza la fe de los discípulos y de las multitudes, revelando que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, capaz de realizar lo imposible. Además, el mensaje de provisión y cuidado de Dios es claro en este milagro. En un mundo donde la escasez y el hambre eran realidades constantes, Jesús muestra que Dios se preocupa profundamente por las necesidades de su pueblo. Él no solo se preocupa por sus almas, sino también por sus cuerpos. La compasión de Jesús al ver a la multitud hambrienta y su acción para alimentarlos reflejan el corazón de Dios, que siempre está dispuesto a proveer y cuidar de nosotros en nuestras necesidades. Este milagro también nos enseña sobre la abundancia en el reino de Dios. El hecho de que todos comieran hasta saciarse y aún sobraran 12 cestos llenos de pedazos de pan y pescado muestra que la provisión divina es más que suficiente. Dios no solo da lo necesario, Él da en abundancia. Esta verdad nos anima a confiar plenamente en la provisión de Dios, sabiendo que Él suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. La multiplicación de los panes y los peces realizada por Jesús encuentra paralelos impresionantes en el Antiguo Testamento, especialmente en la historia de la provisión de maná en el desierto. En Éxodo capítulo 16 leemos sobre los israelitas que, después de ser liberados de la esclavitud en Egipto,
vagaban por el desierto en dirección a la tierra prometida. En el desierto, el hambre se convirtió en una realidad dura para el pueblo. Comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón, cuestionando por qué habían sido sacados de Egipto para morir de hambre en el desierto. En respuesta, Dios demostró su cuidado y provisión enviando maná del cielo. Todas las mañanas, una sustancia similar a escamas finas cubría el suelo, y los israelitas la recogían y la usaban como alimento. Ese maná los sustentó durante 40 años, hasta que entraron en la tierra prometida. Al igual que en la multiplicación de los panes y los peces, el milagro del maná fue una expresión clara de la provisión divina en tiempos de necesidad. Ambos eventos subrayan que Dios es capaz de proporcionar sustento de maneras extraordinarias, incluso en las circunstancias más difíciles. Además del maná, el Antiguo Testamento está lleno de otros milagros de provisión. Un ejemplo notable es la historia de la viuda de Sarepta, encontrada en Primera Reyes capítulo 17. Durante un tiempo de gran hambre, el profeta Elías fue enviado por Dios a la casa de una viuda en Sarepta. Ella estaba a punto de preparar su última comida con un puñado de harina y un poco de aceite, antes de que ella y su hijo murieran de hambre. Elías le pidió que hiciera un pan para él primero, prometiendo que la harina y el aceite no se acabarían hasta que Dios trajera lluvia sobre la tierra nuevamente. La viuda obedeció y milagrosamente la harina y el aceite duraron muchos días, sustentando a la familia y a Elías durante toda la hambruna. Otro ejemplo es la historia de Eliseo y los 100 hombres, encontrada en Segunda Reyes, capítulo 4. Un hombre trajo a Eliseo 20 panes de cebada y espigas de trigo recién cosechadas. Eliseo dijo a su siervo que diera el pan a los hombres, pero el siervo cuestionó cómo podría alimentar a 100 hombres con tan poco. Eliseo, confiando en la palabra de Dios, insistió, y el alimento fue suficiente para todos, con sobras. Estos milagros de provisión en el Antiguo Testamento no solo destacan la capacidad de Dios de suplir necesidades físicas, sino que también sirven como señales de su presencia y cuidado constantes. Prefiguran el milagro de Jesús, conectando la provisión divina a través de las eras y mostrando que el mismo Dios que cuidó de los israelitas en el desierto y de las viudas y profetas, continúa cuidando de nosotros hoy. La historia de la multiplicación de los panes y los peces no es solo un relato de un evento milagroso, sino una fuente rica de lecciones prácticas para los cristianos de hoy. En medio de nuestras luchas diarias, este milagro nos ofrece enseñanzas valiosas sobre la confianza en la provisión divina, la importancia de compartir lo que tenemos y la gratitud por las bendiciones recibidas. Primero, la confianza en la provisión divina es una de las lecciones más claras de este milagro. Jesús vio la necesidad de la multitud y proveyó el alimento de manera abundante. Esto nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, Dios conoce nuestras necesidades y está dispuesto a suplir cada una de ellas. En momentos de escasez, es natural sentir miedo o ansiedad, pero la historia de la multiplicación nos incentiva a confiar en que Dios proveerá lo necesario en el momento justo. Jesús nos mostró que incluso lo poco, en las manos de Dios, puede convertirse en mucho. Por lo tanto, debemos entregar nuestras preocupaciones y confiar plenamente en la provisión divina, sabiendo que Dios cuida de nosotros con amor y compasión. Otra lección importante es la de compartir lo que tenemos. En el milagro de la multiplicación, un niño ofreció sus 5 panes y 2 peces, un acto aparentemente insignificante, pero que resultó en una abundancia que alimentó a miles. Este gesto nos enseña que, por pequeño que parezca, lo que tenemos puede hacer una gran diferencia cuando se pone en las manos de Dios. Estamos llamados a ser generosos, a compartir nuestros recursos y a ayudar a aquellos que están en necesidad. La generosidad no se mide por el tamaño de la ofrenda, sino por la disposición del corazón para ayudar.
Cuando compartimos, permitimos que Dios use nuestros recursos para realizar grandes cosas, bendiciendo no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Además, la gratitud por las bendiciones recibidas es una lección central de este milagro. Jesús dio gracias antes de distribuir los panes y los peces, mostrando una actitud de gratitud, incluso antes de que ocurriera el milagro. Este ejemplo nos enseña a agradecer a Dios por sus bendiciones, grandes y pequeñas. La gratitud transforma nuestra perspectiva, nos ayuda a reconocer la mano de Dios en nuestras vidas y nos recuerda su fidelidad. Al cultivar un corazón agradecido, abrimos espacio para más bendiciones y nos volvemos más conscientes del cuidado constante de Dios. En nuestra vida cotidiana, estas lecciones se aplican de maneras prácticas. Cuando enfrentamos desafíos financieros, en lugar de desesperarnos, podemos confiar en que Dios proveerá lo necesario. Podemos ser generosos, incluso si parece que tenemos poco para ofrecer, sabiendo que Dios puede multiplicar nuestros esfuerzos. Y sobre todo, podemos cultivar una actitud de gratitud, reconociendo las bendiciones de Dios en todas las circunstancias. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el papel de los discípulos es fundamental y nos ofrece enseñanzas valiosas sobre la obediencia, la fe y la colaboración humana en los milagros divinos. Vamos a explorar cómo estos elementos se manifiestan y qué podemos aprender de la participación de los discípulos en este evento extraordinario. Los discípulos de Jesús demostraron obediencia y fe de manera notable durante la multiplicación de los panes y los peces. Cuando Jesús les dijo que alimentaran a la multitud, inicialmente expresaron preocupación, pues solo tenían 5 panes y 2 peces. Sin embargo, en lugar de insistir en su propia lógica y limitaciones, confiaron en las palabras de Jesús. Aun sin entender completamente cómo sería posible, obedecieron e hicieron lo que Él les pidió. Esta disposición a seguir las instrucciones de Jesús, incluso cuando parecía imposible, es un ejemplo poderoso de fe en acción. Nos muestran que la obediencia a Dios, aun en situaciones desafiantes, abre camino para que los milagros sucedan. La distribución de los panes y los peces por parte de los discípulos es otro aspecto crucial de este milagro. Después de que Jesús diera gracias y partiera los panes, los entregó a los discípulos para que los distribuyeran a la multitud. Esta acción práctica de repartir el alimento fue esencial para que todos pudieran ser alimentados. Los discípulos sirvieron como canales a través de los cuales la provisión divina se convirtió en una realidad tangible para las personas. No solo observaron el milagro, participaron activamente en él. Esta cooperación activa nos recuerda que Dios frecuentemente trabaja a través de nosotros para alcanzar y bendecir a otros. Estamos llamados a ser instrumentos en sus manos, llevando sus bendiciones a nuestro prójimo. La colaboración humana en los milagros divinos es una lección profunda que emerge de esta historia. Dios podría realizar milagros independientemente, pero elige involucrar a sus seguidores en el proceso. Esto nos muestra que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un papel significativo en el cumplimiento de los propósitos divinos. Cuando entregamos nuestras limitaciones a Dios y actuamos en obediencia, Él multiplica nuestros esfuerzos y realiza maravillas. La colaboración de los discípulos nos enseña que todos estamos invitados a participar en los planes de Dios, contribuyendo con nuestra fe y obediencia. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces ha sido objeto de diversas interpretaciones y reflexiones teológicas a lo largo de los siglos. Cada perspectiva nos ofrece una comprensión más profunda de lo que este evento significa en el contexto de la fe cristiana. Algunos teólogos interpretan el milagro como una anticipación de la Eucaristía, el sacramento central de la fe cristiana. Jesús, al tomar el pan, dar gracias y distribuirlo, está simbólicamente prefigurando la última cena y la institución de la Eucaristía.
En ese sentido, la multiplicación de los panes y los peces no es solo un acto de provisión física, sino también una señal del alimento espiritual que Jesús ofrece a todos los creyentes. Esta perspectiva refuerza la idea de que Cristo es el pan de vida, esencial para el sustento espiritual de la humanidad. Otros estudiosos ven el milagro como una demostración clara de la compasión y el cuidado de Jesús por las necesidades humanas. La preocupación de Jesús por el hambre de la multitud muestra su profundo amor y cuidado, reflejando el corazón de Dios Padre. Esta interpretación destaca la humanidad de Jesús y su capacidad de conectarse con las necesidades diarias de las personas, ofreciéndoles no solo palabras de consuelo, sino también acciones concretas de cuidado y provisión. Los padres de la Iglesia, como San Agustín, también ofrecieron reflexiones significativas sobre este milagro. Agustín, por ejemplo, veía la multiplicación de los panes como un símbolo de la palabra de Dios. Así como el pan fue multiplicado para alimentar a una gran multitud, la palabra de Dios es capaz de alimentar espiritualmente a todos los que la buscan. Argumentaba que, del mismo modo que el pan sustenta el cuerpo, la palabra sustenta el alma, ofreciendo la nutrición espiritual necesaria para la vida eterna. Teólogos contemporáneos como N.T. Wright han explorado el contexto histórico y social de este milagro, enfatizando la radicalidad del reino de Dios que Jesús proclamaba. Wright sugiere que la multiplicación de los panes y los peces es una señal del reino inclusivo y abundante de Dios, donde todos son invitados y hay provisión suficiente para todos. Esta visión desafía las estructuras sociales y económicas de exclusión y escasez, proponiendo una nueva realidad de justicia y generosidad. Otra reflexión teológica interesante viene de Karl Barth, quien vio en el milagro una señal de la soberanía de Dios sobre la creación. Para Barth, la capacidad de Jesús de multiplicar el pan y los peces demuestra que Dios está en control absoluto del universo y puede intervenir de manera milagrosa cuando quiera. Esta interpretación refuerza la fe en la omnipotencia divina y en la capacidad de Dios de proveer de maneras inesperadas y maravillosas. Estas diversas perspectivas teológicas sobre la multiplicación de los panes y los peces nos ayudan a ver este milagro bajo diferentes ángulos, enriqueciendo nuestra comprensión y apreciación de lo que significa, ya sea como una señal de la Eucaristía, una demostración de la compasión divina, una manifestación de la palabra de Dios, un desafío a las estructuras sociales o una confirmación de la soberanía divina. El milagro continúa hablando poderosamente a nuestras vidas hoy. En la vida contemporánea, los milagros de multiplicación aún tienen un significado profundo y aplicable. Aunque no veamos panes y peces multiplicándose delante de nuestros ojos, la esencia de este milagro puede observarse en varias áreas de la vida cristiana actual. Primero, piensa en la multiplicación de la generosidad. Cuando compartimos nuestros recursos, talentos y tiempo con los demás, Dios puede multiplicar esos actos de bondad de maneras sorprendentes. Un pequeño gesto de generosidad puede inspirar una reacción en cadena de bendiciones, tocando muchas vidas más allá de lo que imaginamos. Además, la multiplicación de la fe es evidente cuando una persona, fortalecida por su experiencia con Dios, comparte su testimonio. Esto puede inspirar a otros a fortalecer su propia fe, creando un impacto espiritual multiplicador en la comunidad. La multiplicación del impacto también se ve en acciones misioneras y proyectos comunitarios. Pequeños grupos de cristianos que se unen para servir pueden ver sus iniciativas crecer e influir positivamente en muchas personas, reflejando la provisión abundante de Dios. Para experimentar estos milagros hoy, somos llamados a confiar en la provisión divina, compartir generosamente y actuar con fe, sabiendo que Dios puede multiplicar nuestros esfuerzos para alcanzar resultados más allá de nuestra comprensión. Llegamos al final de este video sobre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces.
Espero que esta reflexión haya fortalecido tu fe e inspirado nuevas formas de ver la generosidad y la provisión divina en tu vida. Recuerda, Dios puede multiplicar nuestros esfuerzos de maneras sorprendentes y bendecir a muchos a través de nosotros. Si te gustó este contenido y quieres seguir explorando los milagros y enseñanzas de Jesús, suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún video y comparte este contenido con tus amigos y familiares. Vamos juntos a crecer en la fe y en el entendimiento de la palabra de Dios.